Para quienes ven, escuchan y sienten los sufrimientos y esperanzas de los demás, la realidad nunca pasa desapercibida. En ella habla Dios. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones. Frailino Dolan ha respondido al llamado del Dios de la vida, comprometiéndose con la justicia y la defensa de los derechos humanos, caminando al lado de los más necesitados. Nos acercamos a la vida de Frailino, en el recuerdo de sus amigos y amigas, en la memoria de un pueblo que reconoce sus pasos. Coincidimos mucho en la labor pastoral y sobre todo labor social. Lino se ha caracterizado por la labor social. A alguien le decía yo, porque fue el momento de despertar de lo social a consecuencia del Vaticano II y Medellín, de tal manera que Lino se caracterizó por eso y no rehuyó ninguna responsabilidad. Era vicario general, yo lo sé vicario general, y yo era, porque era el único cholito aquí, porque los demás eran puros gringos, ¿ya? Era yo el canciller. Y él estaba contento de que yo estuviera allí junto con Monseñor Burke. Hicimos varios proyectos, si queremos nosotros. Uno de ellos fue aplicar Medellín y aplicar el Vaticano II en la vida de la iglesia de Chimbote. Y Lino fue siempre uno de los que iba adelante con nosotros. Lino, si quieres para terminar o para recordar, en agosto de 1991, después de la muerte de los mártires de Pariacoto y ante las amenazas que recibíamos señor Bambarín, nos reunimos en el 21 de abril y para la ordenación de Julio Acián, me parece, y el señor obispo, Monseñor Bambarín, dijo que tenía que viajar porque no tenía otra cosa que hacer, sino viajar, apartarse de Chimbote por un tiempo, y dijo: en mi reemplazo se queda Bertino, lo van a ayudar Lino y César. Eso quiere decir que Monseñor Bambarín tenía mucha confianza en estos tres sacerdotes. Un dominico gran predicador, que es vocación de los dominicos, pero con una visión muy abierta y muy comprometido con todo lo que es el asunto de derechos humanos, la justicia social. Ser un hombre vital, audaz, prudente, comprometido con la justicia y la paz. Incluso tuvo que vivir experiencias un tanto dolorosas, calumniado de modo injusto, y supo responder ante esa expectativa con coherencia y prontitud. En esa época el trabajo del equipo pastoral del campo era bastante activo. Teníamos una serie de eventos, de charlas. Creo que nuestra participación, por ejemplo, en la conformación de la Central de Organizaciones Agrarias, en una serie de acciones, creo que fue la etapa más activa de repente y de un trabajo coordinado entre muchos dirigentes y organizaciones del campo con la iglesia a través del IPEP y de CINTO, ¿no? O sea, la dirección que tenía el padre Lino Dolan. Cuando recién llegó, joven y guapo, un hombre profundamente fiel a la misión de su discipulado. Tengo que decirte, Lino, que eres una persona muy importante en mi vida,
que me introdujo a todo un mundo que desconocía y que me ayudó a entender un poquito y que pudo soportar mis muchos límites y muchas deficiencias y sin perder confianza que yo podría hacer algo, por lo menos, al servicio de este pueblo. Hablar de Fray Lino Dolan es hablar también de la experiencia, la construcción de la iglesia en Chimbote. Cuando se forma la prelatura con Monseñor Carlos Santiago Burke, vienen los primeros misioneros dominicos de la provincia de San José. Y Lino fue un hombre que se preocupó por la juventud. Tanto es así que forma el Club Dominico. Y esta experiencia es lo que lo lleva justamente a promover a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres chimbotanos para que tengan un rol como cristianos comprometidos en el quehacer y en la construcción del reino de Dios. Lino es un hombre muy generoso, muy sensible a los problemas sociales, muy sensible a la gente, y creo que supo adaptarse a la idiosincrasia peruana, supo meterse en la vida del peruano. Yo conozco al Padre Lino por 32 años y veo que durante estos años él siempre ha tenido un cierto valentía por su coraje, por su carácter de defender los derechos humanos, que tenía un interés en mejorar la situación laboral, trabajar con los más necesitados en Chimbote, especialmente en cuestiones legales, en cuestiones de justicia, y tiene una perseverancia que para mí ha sido cosa muy admirable. Fray Lino James Patrick Dolan Nelly, de la Orden de Predicadores, de origen estadounidense, llegó al Perú en el año 1962, con solo 29 años, para servir este pueblo nuestro. La parroquia de San Pedro sería su primer destino, atendiendo desde allí también las parroquias de San José Obrero en Laderas y Perpetuo Socorro en La Victoria. Alternó su acción parroquial con otros compromisos apostólicos, como su trabajo de docente en colegios de la localidad, la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Instituto de Promoción y Educación Popular y la Comisión de Justicia Social, actividades que confirman su clara opción por los pobres. En la Orden de los Dominicos fue el promotor latinoamericano de la Comisión Justicia y Paz. Su enorme sensibilidad por la justicia lo compromete sin miedos a continuar su misión a pesar de los riesgos. En el tiempo del terrorismo, cuando hubo amenazas en contra de los sacerdotes, cuando estaban rondando realmente en Chimbote, habían matado ya a los sacerdotes franciscanos. En la parroquia Santa Rosa, donde yo estaba trabajando, no había párroco en este tiempo. Y entonces Lino llegaba todos los domingos para la misa dominical. Y Lino estaba ahí seguramente nervioso, con todo el miedo que se podría tener, pero a él nunca le intimidó la cosa, nunca habría pensado en huir, simplemente porque había miedo. Es tan dedicado y tan exigente consigo mismo que no habría sido una opción para él nunca dejar de ir.